buen día a todos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a continuar ahora sí con el canto. Ya lo hemos escuchado, lo cantamos juntos en esta mañana. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, Dios me bendijo. En el nombre del Porque el mensaje de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Porque los judíos piden signos, los griegos buscan sabiduría, nosotros en cambio predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos,
necedad, locura para los gentiles, pero para los llamados judíos y griegos predicamos a Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Palabra del Señor. Estamos ya terminando estos ejercicios espirituales, prácticamente ya estamos aterrizando, y el texto con el que iniciamos el primer día con él. La cruz es locura y escándalo. Nadie puede ser indiferente. Y por eso, quizá por los ataques, porque no puede ser indiferente, hemos dejado en algún momento, nosotros los creyentes, de utilizarla como un recurso espiritual en nuestras batallas espirituales. Y quizá también por eso hemos ido perdiendo esa fuerza que nos sostiene en todo momento. Por eso en estos días hagamos una retroalimentación del camino espiritual de la cruz en nuestra propia vida y poder sacarle el provecho para que nosotros podamos experimentar y vivir que la cruz no es solamente un signo o una profesión de fe, es una plegaria. Es una plegaria, es decir, invocamos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. En ocasiones podemos pensar, es que yo no sé rezar. Bueno, basta que hagas esto. Es un camino para profundizar e introducirte en el misterio de la plegaria, esa oración que llega a Dios. Es una alabanza a Dios, es entrar en el misterio de Dios. Por eso, recapitulando un poquito estos días, cuando nosotros recuperamos este signo cristiano que nos ha acompañado y nos vincula desde los primeros cristianos. A mí no me es fácil entrar en la dinámica de las primeras comunidades cuando entraban y salían de una catacumba. Imaginemos al entrar en la oscuridad de aquellos lugares donde los cristianos iban a ocultarse, cómo se signaban y entraban y salían. No se diga en el Coliseo. No tenemos imágenes, hoy gozamos de fotografías y de subir, pero en aquel tiempo donde solamente la memoria los acompañaba y parece que se perdió, ahí estaba todavía presente el signo de la cruz. Y así nos ha venido acompañando. Por eso santiguarnos es una decisión pública de que soy cristiano. Es una decisión pública. Cuando los novios llegan aquí, es una expresión pública de fe. Este es el sacramento, una decisión pública de nuestra fe. Bueno, en el mundo cotidiano, signarnos es un signo de que eres de Cristo, seguidor de Cristo, de nadie más. Nadie hace la cruz. Nadie, solamente los cristianos de apellido católicos, porque hay otros cristianos que no la practican. Pero nosotros nos signamos y sabemos perfectamente quiénes somos. Así como los primeros 3 siglos de persecución, cuando se veía un cristiano y otro, cuando hacía esto, reconocían que eran identidad, se vinculaban unos a otros. Si aquel decía, ni le explicaban. Era un código secreto, primero para custodiar la vida, pero también para expresar la fe. Por eso, recuperando esta práctica antigua o esta piedad antigua, recuperamos también esas expresiones de plegarias. Ser de Cristo
lleva consigo aquella experiencia de aquel joven que se encontró con Jesús y le dice: sígueme, sígueme. Y aquel le dijo: déjame primero despedirme de los míos. Y a otro le dijo: sígueme, ve y vende lo que tienes y sígueme. Dice que no pudo. No sabemos el nombre de esta persona. Sabemos el nombre de aquellos que lo siguieron: de Santiago, de Juan, de Mateo, de Pedro, de Andrés. Por eso, cuando nosotros recuperamos públicamente este signo, entonces estamos recuperando también la expresión interior de negarnos a este mundo. Y esa es la condición: negarnos de este mundo. Hay una película antigua que nos pasaban a los seminaristas, una película de un bar donde está un hombre tomándose una cerveza y llega otro y pide lo mismo, pero cuando se la va a tomar hace esto. Y el otro se le queda viendo y le dice: ¿por qué hiciste eso? No, porque soy cristiano. ¿Y eso qué? Mi madre me enseñó. ¿Pero qué significa? Y empieza a decirle: pues fíjate que esto nosotros los creyentes utilizamos desde el bautismo. Y empieza a decir lo mismo que yo le dije. Es una catequesis espiritual en un bar. Y entonces lo convence de tal manera al otro que en un momento le dice: oye, pues yo también quiero. Dice: pero es que para poder hacer esto tienes que estar bautizado. De nada sirve. Dice: ¿y qué tengo que hacer para ser bautizado? Dijo: pues recibir al agua y hacer el signo de la cruz y la Trinidad. Dice: y a mí me gustaría hacerlo. ¿Te gustaría hacerlo? Sí. Y le dice al cantinero: pues si quieres. Dice: ¿y dónde tengo que ir? Digo: pues si quieres aquí. Y andaban más o menos entrados los dos. Y entonces: si quieres aquí se puede, sí, para ser propiedad de Dios cualquier lugar. Adelante. Y le pide un vaso, palabras más, palabras menos, le pide un vaso al cantinero de agua purificada y dice: mira lo que va a pasar. Tu nombre completo, fulanito de tal. Ok. Entonces toma agua y le dice: fulanito de tal, yo te bautizo. Claro, todos los borrachitos viendo a ver a aquellos dos que estaban: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces aquel en ese momento queda bautizado. Y ya agarra la copa de felicidades y esto. Y le dice: bueno, pues ya eres hijo de Dios. Por lo tanto, dos cosas: ya no te perteneces, le perteneces a Dios. Y segundo, ya te puedes salvar, pero también te puedes condenar. Tú decides. O sea, antes tenías la condenación, hoy te puedes salvar, pero también te puedes condenar. Y ya sigue la historia. Nos la ponían a nosotros los padres, a los seminaristas, aquella película, para ver los frutos del bautismo. Cualquiera puede bautizar, hasta un musulmán o un no creyente, siempre y cuando la otra sea una persona y tenga la intención. No importa el lugar. Claro, el lugar ordinario es el templo donde hay una fuente bautismal. ¿A qué viene esto? Que en esa película más o menos hablaba de esa renuncia a nuestros apegos. Esto es cuando nosotros nos signamos, entonces nos vincula el bautismo. Y en el bautismo, con la cruz de Cristo, se da un cambio de propiedad. Esta es la esencia. Ya nada te pertenece, le perteneces a Dios. Ya nada te pertenece,
le perteneces a Dios. Y esto es permitir que tenga Dios el control de toda nuestra vida. Por eso nuestro corazón, nuestra vida puede estar apegada a un egoísmo, a una soberbia, a una envidia, a un rencor. Puede estar apegada a una persona, a una cosa. Puede estar apegada a una historia del pasado, del presente o quizá también del futuro. Podemos experimentar ciertos apegos y realidades de este mundo que nos atrapan y nosotros no estamos diseñados para estar atrapados. Por más bueno que sea, no estamos diseñados. El pueblo de Israel está atrapado en un gran acontecimiento que fue la liberación de su pueblo. La cosa más hermosa, más bella y más grande que tiene el pueblo de Israel es de que después de 430 años Dios actuó en favor de su pueblo y los liberó. Y se quedaron atrapados en un acontecimiento tan grande del pasado que no les permitió en su momento descubrir al más grande acontecimiento, que es la encarnación del Hijo de Dios en Jesucristo. Todavía no. Para ellos el pasado es más grande que el presente y el futuro de un Dios que se ha hecho carne. Los apegos, por más buenos que sean, no pueden limitarnos. Y por eso esta condición espiritual, cuando nosotros nos signamos, tenemos que recordar que así hemos sido signados en el bautismo, para no tener propiedad. Pero sí hay un cambio de propiedad. Perteneces total y plenamente a Dios. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, hagan la prueba. Dios no te va a pedir nada de lo que tienes, para empezar. Si tienes miedo, o sea, Dios no necesita absolutamente nada de lo que tú tienes, ni te lo va a pedir. Pero esto es un acto personal. O sea, yo estoy signado, sellado, para no tener ninguna propiedad. Y en el momento en el que renunciamos a nuestras propiedades y son de Dios, y soy de Dios, lo único que tengo es mi Señor. Entonces se experimenta esa libertad para vivir, para disfrutar, para compartir. Vivir, disfrutar y compartir. Hemos olvidado el compartir, hemos olvidado el disfrutar, hemos olvidado el vivir. Y uno dice, ¿por qué si tengo esto no disfruto ni la comida? No, ya ni el sabor le tengo. ¿Por qué a pesar de que traigo un coche estoy preocupado por el tráfico? ¿Por qué no comparto mis bienes con generosidad? ¿Por qué estoy atrapado en el miedo de lo que tengo o no tengo? Esas realidades es porque hemos olvidado que no debemos de tener una propiedad. La puedes vivir, la puedes disfrutar y la puedes compartir. ¿Qué más? ¿Qué más quieres? Cuando nosotros hacemos este acto público de decirle al mundo, ¿sabes qué? Yo no tengo nada. Yo no tengo nada. No soy dueño ni de mi respiración, menos de una persona, de una cosa o de un acontecimiento. Entonces, esta sumisión, llamémosle sumisión total, trae una libertad en todos los sentidos. Es una sanación de raíz para vivir, para disfrutar, para compartir. Ese tripié que tiene esta libertad está fundamentada en el momento
en el que hemos sido signados como propiedad de Dios. Y esa es nuestra identidad, parte de nuestra identidad. Cuando en tiempos de Jesús los pastores señalaban a sus ovejas, les ponían una marca, lo que hoy vemos por ejemplo en los caballos y todo, pero les ponían una marca, se le llama sfragis. Esa sfragis significa: esta es de mi propiedad. Claro, esa misma figura del sfragis, los romanos, las legiones romanas tomaron esas sfragis para señalarse. Entonces cada comisión, cada legión tenía un sfragis que los identificaba, y tenían una celebración para ser señalados también. Esa celebración había 3 momentos. Primero, la pertenencia: eres de los nuestros. O sea, la sfragis significaba una identidad. Segundo, aquel que había sido marcado reconocía que era parte y propiedad de una cierta legión. Y la tercera cosa es que gozaba de su protección. Así como el pastor decía: esta es mía, y custodiaba su oveja, así también las legiones tenían la garantía que eran custodiados por los demás. Esa conciencia de cuidar al otro. Por eso las legiones romanas tenían una gran capacidad para enfrentarse al enemigo. Porque ¿cuál era el éxito de las legiones romanas en el combate? Espalda a espalda. O sea, yo te cuido a ti, mi responsabilidad no es cuidarme a mí, es cuidarte a ti. Yo cuido de ti, tú cuidas de mí. Parece una cosa tan sencilla, pero en el campo de batalla esto era determinante para el éxito. Yo cuido de ti porque sé que tú estás cuidando de mí. Y eso los hacía, y hasta el día de hoy, qué ejército, qué imperio ha aportado tantas técnicas de combate que aún están vigentes. Estas figuras el cristianismo los toma, el sfragis. Ese sfragis es la cruz de Cristo. Hemos sido signados, señalados de una identidad. Soy propiedad de Dios. Esa identidad de reconocimiento en el que Él es mi Señor, yo recibo su herencia. Y tercero, mi espalda está custodiada. Esa manera de ver y de experimentar la espiritualidad del bautismo a través del signo me recupera esto. No estás solo, has sido señalado, y si tu propiedad es Dios, si tienes claro tu identidad, hay alguien que te custodia, claro, espiritualmente hablando, pero un cristiano, un creyente es aquel que cuida del otro. O sea, no tengo nada, lo único que tengo es mi Señor, y lo único que tengo es cuidarte. Esta experiencia se actualiza cada vez, porque si nosotros no entramos en esta dinámica, entonces siempre voy a estar cuidándome y voy a estar experimentando el tener las cosas para poder custodiar, cuidar y protegerme. ¿Cuál es lo primero que afecta cuando el hombre se siente propietario? Entonces aparece el primer elemento, que es la duda de la providencia de Dios. La duda de la providencia de Dios. Y si Dios no responde, o sea, cuando estamos aferrados a este mundo y nos hemos vuelto propietarios, cuando hemos dejado de vivir, de disfrutar y de compartir, es muy sencillo ver, porque es aquel que está aferrado a las cosas de este mundo, de un afecto, de una circunstancia o de alguna cosa, lo que sea.
Lo primero es la duda de la providencia de Dios. ¿Y si Dios no? Recordemos cuando el pueblo salió al desierto y después de unos meses se les acabaron las provisiones. Cuando viene el maná, cuando Dios les da el maná, ese panecillo, ¿cuál fue la única indicación? Coman lo que quieran, coman todo lo que quieran, pero no guarden nada, no reserven nada para mañana. Es la única indicación. Bueno, algunos reservaron y al siguiente día era putrefacto. Se había echado a perder. Esto es lo que puede pasar. Por eso esta decisión pública de que soy cristiano es de que soy propiedad de Dios. Parece que no sucede nada. Si no sucediera nada, el enemigo no atacaría este signo para empezar. Porque es una amenaza, es un movimiento motor, es un movimiento. Si fuera tan inofensivo, nadie voltearía a verte. Si fuera tan inofensivo e indiferente, la gente ni siquiera se daría cuenta. Porque este signo expresa, confronta las realidades y la lógica de este mundo. ¿Por qué no quieres que te signes o te santigües? ¿Quién pierde y quién gana en esta historia? ¿Qué pasa cuando tú te signas, entras al misterio del bautismo y te das cuenta que estás llamado a renunciar a todo tipo de apego? No tengo nada. Aún teniéndolo, no son míos. Una renuncia total. Entonces experimentarás que de ese pasado egoísta de aferrarte, experimentas la providencia de Dios. La providencia de Dios. No te bastaría una vida para todo lo que Dios te ofrece. Si esto no fuera cierto, yo no se los podría decir. O sea, en este lugar donde estamos, es responsabilidad mía recordarles cómo se adquiere la providencia de Dios, pero la única razón y condición es que seas discípulo público de Jesús, que el signo de la cruz actualice en ti esa experiencia de renunciar a todo apego, por más bueno que sea. Porque hay apegos maravillosos, pero nos limitan para poder encontrar la providencia de Dios. Por eso, en la espiritualidad de la cruz, cuando yo me signo, ayer lo veíamos, me vincula inmediatamente a ese momento donde nuestros papás, donde nuestros padrinos nos signaron. Al mundo se le podrá olvidar, pero a Dios no. Y fuiste ungido, eres propiedad de Dios, estás llamado a no tener nada, y no teniendo nada tendrás todo y más. Esta es la forma en la que vive un creyente. Por eso, cuando nosotros vamos viviendo la espiritualidad de la cruz, reconocer que eres propiedad de Dios, de Cristo, a través de Cristo, te libera de todas tus cargas. Te libera de todas tus cargas, mentales, emocionales, aún espirituales. Mi yugo es suave y mi carga ligera. Mateo 11:29. Estamos tan preocupados por lo que tienes o por lo que no tienes. Estás experimentando esas noches sin dormir, con la angustia, con la preocupación.
¿Qué puede pasar cuando te vas a ese momento en el que te llevaron afortunadamente, providencialmente, cuando el sacerdote ungió esa agua por la acción del Espíritu Santo? No entraste al agua, entraste a Cristo mismo. Esa experiencia de Cristo vino a romper las ataduras para que puedas vivir en libertad, disfrutando, gozando de la providencia de Dios. Créanme, cuántas veces como sacerdote, cuando este mundo te había cerrado la puerta, cuando te había dicho no es posible, cuando las condiciones bajo la lógica tenían suficientes razones para decir no se puede hacer nada, cuando nos hemos confiado a Dios, solamente a Él, esas ataduras espirituales, humanas, materiales, físicas, ¿dónde están? ¿Dónde están? Claro, a nadie le gusta una tribulación, una tormenta, pero ¿por qué Dios permite estos escenarios en tu vida? Para ver de quién te tomas, para ver dónde está tu mirada, para ver dónde está tu confianza. Y es una renuncia. El Señor carga y nos libera de nuestros pesos y de nuestras ataduras. Hagan la prueba, eso ya no lo puedo hacer por ustedes, ni Dios mismo, Eso te toca a ti. ¿Qué puede pasar cuando tú entras? Y si estás tan complicado, vete a la fuente donde fuiste bautizado. Ese lugar da testimonio de la primera vez que le has dicho a Dios, Padre, y Él te ha dicho, Hijo. Si te sirve, o falta una fotografía, o la misma fecha, por eso. Cuando tú vas recreando ese escenario, en este lugar, en esta fecha, con estas personas que me llevaron en ese momento, yo dejé de ser propiedad de este mundo y soy propiedad de lo único que tengo es mi Señor. A ver si Dios está jugando contigo, y te vas a dar cuenta que Dios no bromea, que cuando te ha dicho hijo es y te ha adoptado total y plenamente. Y cuando experimentas esto, entonces va a ser un gozo y una alegría renunciar, porque hasta el vaso de agua que te tomas tendrá sabor. Cuanto más las cosas de este mundo, vas a volver a vivir, a volver a disfrutar, a volver a compartir la esencia de ser libre. Y no vas a estar con la angustia, con el miedo, ya no vives, ya no disfrutas, menos compartes. ¿No crees que es el momento de recuperar esta gracia que Dios te da? Segundo, esto es la espiritualidad fruto del bautismo. Son tres cosas que hoy vamos a ver. Lo primero es propietario o propiedad de quién. Y tú decides. Pero si decides bien, entonces hasta la respiración va a ser un gozo. Es lo que hemos olvidado. Segundo, en el mundo soportarán tribulación, pero tengan confianza. Yo he venido a vencer al mundo. Juan 16:33. Una de las cosas que nos desconciertan es ¿por qué si somos propiedad de Dios nos permite vivir momentos de dolor? En una ocasión a la Madre Teresa le decían, bueno, si tu Dios que es tan bueno, tan grande, tan poderoso, ¿por qué permite el dolor? ¿Por qué permite el sufrimiento?
¿Por qué permite que las personas estén tiradas en una cama, batallando en su cuerpo, en su alma? ¿Por qué permite eso? Y la Madre Teresa dice, en aquel momento dijo, no sé, con la sencillez, no sé por qué lo permite. Pero lo que sí sé es que a mí me permite hacer algo por ellos. Eso es lo que yo sí sé. Pregúntale a Dios, pero a mí, si me preguntas, es una oportunidad para hacer algo por mi hermano. Cuando hemos sido signados, no es solamente algo exterior, estamos diseñados a vivir como este mundo en el dolor. No nos van a encapsular. Te va a doler un pie, te va a doler la cabeza, te va a doler el cuerpo, ni modo, te estás envejeciendo, punto, bienvenido al mundo. Y todos los días habrá una oportunidad para vivir, que es una muela, que es un ojo, que es una cabeza, que es una oreja, que es una uña. ¿Por qué Dios permite esto? Y entonces, el Señor, ahora podemos entender que Dios no nos va a librar del dolor. Esto es una realidad humana. Llegó, ilumina a los médicos y gracias a Dios nos ayudan a salir de este dolor, o al menos un paliativo para sostenernos en esta vida. Pero lo que sí quita es el sufrimiento, la manera de experimentar y vivir el dolor. Son dos cosas que parecen lo mismo, pero son diferentes. El cuerpo de Cristo en la cruz era un cuerpo lastimado. Claro que tenía dolores. Sus manos, su costado, deshidratado, todas estas condiciones humanas, estaba con los dolores. Imaginemos la escena de estar cargando su peso sostenido por los clavos, desgarrándose, sin poder respirar, claro. Pero la pregunta es, ¿estabas sufriendo? ¿Estabas sufriendo? Una persona que sufre se encierra en sí misma, es la condición. Es su dolor, es su sufrimiento, tú no me entiendes lo que estoy viviendo. Una persona que tiene dolor y sufrimiento nunca o difícilmente va a pensar en los demás. Bajo esa lógica, ¿tú crees que Jesús estaba sufriendo en la cruz? Tenía los dolores espantosos, pero estaba pensando en nosotros. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Mujer, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. Esas 7 palabras que después se ha habido una reflexión muy profunda a través de los siglos, nos hacen cuestionar de que no estamos exentos del dolor. Pero, aquí hay un pero. Cuando nosotros nos santiguamos, entramos a la dinámica del bautismo, a la dinámica de la cruz. Hemos muerto con Cristo para resucitar con Él. Desarticular el dolor es cuando nosotros lo abrazamos, y abrazando el dolor le quitamos la connotación de sufrimiento. Por eso cuando dice Jesús, el que cargue con su cruz y me siga, se puede hacer esto, se puede abrazar el dolor para quitarle la connotación de sufrimiento, porque si están las dos juntas, esto ya es terrible. Entre el dolor físico y el sufrimiento es el peor escenario para vivir, porque habrá rencor, habrá odio, habrá reclamo, habrá rechazo, habrá violencia. Quien vive estas dos juntos, pobre de los que están contigo.
Pero cuando se abraza el sufrimiento, el dolor, el sufrimiento, esa carga emocional, mental, ustedes podrán vivir, podrán tener experiencias. Yo tengo experiencias maravillosas. Hace mucho tiempo, uno de ustedes me pidió fuera a ver a un joven, un muchacho, con cáncer en una de sus piernas, muchacho fuerte, su esposa, los niños, muchacho que tiene toda su vida y está en una cama. Estaba en una cama. Digo, estaba, que ya viene a misa los domingos. Pero este chico, con toda una vida, y cuando llego, pues claro, el escenario, la esposa, los hijos pequeños, y lo veo a él y le digo, oye, pues ni parece que estás enfermo. ¿Qué te pasa? Porque no, pues padre, pues un diagnóstico, la pierna y que me la van a quitar y no sé cuántas cosas. Le digo, te veo muy tranquilo. Le dijo, fíjese padre, anoche estuvo mi mamá y mis hermanos aquí, tiene 4 hermanos, estuvieron aquí en la casa. Teníamos, padre, cerca de 5 años que no nos veíamos. Desde que murió mi papá hubo problemas con las herencias, ya sabes, esas cosas, y nos dejamos de hablar. Yo no había visto a mi mamá y eran puros problemas y eso. Anoche estuvieron aquí, se sentaron aquí en la cama, aquí estuvimos todos, aquí cenamos, estuvimos platicando, se fueron ya muy noche. Dice, padre, si esto que estoy viviendo me ha llevado a vivir esta noche con mi familia y a recuperarla, yo ya no quiero salir de esto. Le digo, no, sí, hay que salir, tienes a tus hijos y a tu esposa, pero para que entiendas, es la locura cuando alguien está a punto de perder una extremidad y le dice a Dios, ¿sabes qué? Aquí déjame. El dolor, la frustración, el enojo, la incertidumbre, todo se cae por su propio peso, queda libre. El sufrimiento ya no está, claro, es un momento trágico, no le quitamos eso, pero desconcierta que alguien le diga a Dios, ¿sabes qué? Aquí estoy bien. Cuando nosotros nos sigamos, entramos en esta dinámica. Le quitas el peso del sufrimiento al dolor. Y el dolor es un camino maravilloso para reencontrarte y reencontrar la verdadera experiencia de los demás. En esta de los elegidos, esta serie de los elegidos, no sé si la han visto, hay un pasaje de Santiago, ponen a Santiago lisiado de su pierna, Santiago el mayor, no sé si han visto esa escena, y es muy bonita, donde está con otro apóstol y le dice, pues dile al maestro que te arregle eso, él lo puede hacer, convencido. No, pues no sé, dile. Y pasa el pasaje donde se encuentra solo y llega, ¿no? Está así lisiado de su pierna y le dice, maestro, sí, pues tú has sanado a muchos, ¿no? ¿No me puedes sanar a mí también? Sí, claro. Para que tengas una historia maravillosa, para que tú puedas dar testimonio, para que te unas a tantos otros miles que van a sanar. Esa es la historia que tú quieres. Sí, pues no lo voy a hacer. Y bromea, me gusta mucho ese pasaje donde ese momento donde le dice, es más fácil lidiar contigo que con el carácter de Pedro. O sea, porque el Pedro sale ahí siempre. Dice, ve, te ves hasta elegante cuando caminas así. Tú no te das cuenta del impacto que tienes, de cómo esa limitación que tú tienes es inspiración para los demás. Yo te amo así, y Dios te ama de tal manera que lo más sorprendente y lo más increíble es que no recibiendo lo que tú quieres, sigues creyendo y alabando al Padre. Eso tiene más mérito, y a través de ti
Dios va a sanar a muchos otros más. Quizá tú no tengas esa gracia, pero eso no significa que esa gracia no esté en ti para sanar a otros. Por eso, cuando nosotros signamos, recuperamos en nosotros Señor, si quieres no me quites la enfermedad, pero el sufrimiento sí. Ayúdame a abrazar esta realidad. Y abrazando lo que nadie quiere de este mundo, ni yo de mí mismo, el único que puede abrazar esto eres tú. Y cuando experimentamos ese abrazo, entonces podemos experimentar esta aceptación del dolor sin sufrimiento. Esto es la espiritualidad de la cruz. Y finalmente, en este mismo tema, el poder que tiene cuando tú ofreces tu dolor, porque quien tiene dolor y sufrimiento nunca va a ofrecer esos momentos, queda claro. Cuando al dolor le quitas el sufrimiento, entonces perfeccionas lo que dice San Pablo, los dolores de Cristo en la cruz con tus sufrimientos. Eso es extraño. Voy a perfeccionar los dolores de Cristo, pero no es el Cristo crucificado en la cruz, es el cuerpo de Cristo crucificado. Cuando tú le quitas dolor, el sufrimiento al dolor, tú puedes ofrecerlo para perfeccionar, para ayudar a Cristo en su cuerpo. Cuando tú lo ofreces por alguien que está pasando por momentos muy complicados, cuando te olvidas de ti, porque cuando tú le quitas el sufrimiento, tu enfermedad ya no te domina, la tienes en tus manos, está en las manos de Dios. Y como ya no es una amenaza ni una limitación, tú puedes ver que es un camino para encontrarte con el verdadero Dios que te está amando, y desde ese amor poder experimentar ¿y por qué también no pedir por alguien que está peor que yo, que está viviendo momentos más difíciles? Cuando el dolor va más allá, cuando empiezas a interceder por el otro, entonces abrazas el dolor y te vas a dar cuenta que no lo vas a querer soltar, porque es un tesoro para asociarte a Cristo mismo y poder aprovechar esa experiencia para santificar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Es el poder que te da el dolor, que es el lado oscuro de esta historia. Cuando lo descubres en el tesoro, le dice al Señor, déjame a mí, déjamelo esto, porque lo que parecía una amenaza es un puente para tocar la historia, y vas viendo cómo va sanando. Por eso suena ilógico que los enfermos no nos necesitan, nosotros los necesitamos a ellos. Nosotros los necesitamos porque cuando tú estás viviendo, y el que está viviendo la enfermedad sin sufrimiento, es un manantial. Y acercarte y decirle, como dice la Escritura, pide la bendición al pobre, porque la bendición del pobre es la de Dios. No sé si les ha pasado que encuentran gente muy pobre y le das una moneda y te dice gracias. Ese gracias es de eternidad. Y le oye, ¿no me puede dar la bendición? Cuando vas con el enfermo y está experimentando el dolor sin sufrimiento, porque se nota, porque vive, porque te da consuelo, entonces cuando vives esa experiencia, entonces tú le pides, porque brota esa bondad. Yo les platicaba de un amigo sacerdote que estaba estudiando fuera, su mamá estaba muy mala, y cuando llegó, su mamá en un cuadro muy doloroso, sin sufrimiento. ¿Por qué sin sufrimiento? Porque nos platicaba aquí en los grupos de amigos, de padres, nos decía que, muy sorprendente, que cuando llegó, dice, mamá, ya estoy aquí,
Y lo primero que le dice la mamá es: ¿ya comiste, hijo? O sea, mujer, te estás acabando. O sea, ¿cómo se te ocurre pensar que si comí o no comí? Se fijan que desconcierta. Esto es un signo exterior, nos vincula a experimentar el dolor sin sufrimiento. Esto, lo único quien lo puede hacer es Dios, porque humanamente siempre vamos a unir estas dos realidades, y el único que puede separarlas para abrazar el sufrimiento es aquí. ¿Había dolor? Sí, pero no tenía una pizca de sufrimiento. Su rostro, dice la Escritura, no tenía aspecto de hombre, pero el corazón era de un hombre Dios, que nos estaba ofreciendo lo mejor que tiene. Y yo ese rostro lo he visto, gracias a Dios, muchísimas veces. Y es lo que nos sostiene. Y en estos 3 minutos, porque ya se nos acabó el tiempo, es el tercer elemento. Cuando nosotros no solamente somos propiedad, sino también podemos darle un sentido a nuestros dolores y abrazarlos, también tenemos una defensa contra el enemigo. Esto es la señal que distingue a los fieles e infunde terror a los demonios. Porque cuando ven la cruz, ven al crucificado. Parece cosa pequeña, no puede estar en un lugar Cristo mismo y el demonio. No puede entender tanto amor. Y el amor asusta, espanta la presencia del enemigo. ¿Por qué? Porque el signo de la cruz es el camino de nuestra liberación. Primero, restauró las ataduras que teníamos y nos liberó. Nos liberó a precio de sangre. Nos rescató y pagó con la sangre de su propio Hijo. Y por lo tanto ya no eres esclavo o esclava. Esa gracia inmerecida de Dios que ha enviado a su Hijo desarticuló al enemigo, porque ya no tenía una razón para reclamar el alma de aquellos que habíamos o que habían pecado. Cuando quiso reclamar el alma de Jesús, se dio cuenta que no tenía pecado, y eso desbarató todo su proyecto. Él tenía derecho a nosotros, porque nuestros pecados nos han alejado a Dios y estábamos expuestos. Y Él reclamaba nuestra alma. Pero en la cruz quiso reclamar el alma de Jesús. Y se sorprendió. Fíjense, el demonio no sabía en ese momento. Si el demonio hubiera sabido que la muerte de Jesús iba a ser la destrucción de su plan, no lo hubiera crucificado. Fue la muerte del justo la que destruyó esa justificación de pedir almas, y se le desbarató su proyecto, su plan. No tiene razón. El justo ha muerto por nosotros injustamente para salvar a los injustos. Por eso, cada vez que la cruz de Cristo, cada signo que nosotros hacemos, le recordamos que no tiene razón para reclamar nuestra alma. Ese qué hermoso, Se espanta porque no tiene razón, no tiene argumento. Cuando tú te signas, cuando tú signas al otro, es la razón para no ser reclamado. No tiene la batalla de él, el proyecto de él ya quedó sin argumentos, sin fundamentos, ya no existe.
Nos engaña, por supuesto. Santiguarse en la frente, San Juan Crisóstomo, del año 345. Ningún espíritu impuro se atreverá a presentarte ante ti. No tiene razón. Cuando antes llegaba, escuchaba uno la moto Islo, ¿no? Como broma. ¿Se acuerdan de las motos Islo? Sabíamos que era un cobrador, ¿cierto? Bueno, dicen, yo no los alcancé. Pero pues llegaban y que llegue el cobrador, que te llegue la factura. Yo no debo nada, no me espantes a mí, yo no debo nada, ya está pagado todo. No le debes nada a nadie. Te va a asustar, es que mira, voy a meter un recurso y van a venir por ti y te van a quitar. A mí no me van a quitar nada, entiéndelo, yo no debo nada, ya pagó por mí. Cuando tú entras a la espiritualidad, entonces la acechanza del enemigo, que es el mentiroso, padre de la mentira, donde no hay verdad en él, Juan capítulo 8, 44, el único recurso es hacerte pensar que tienes una deuda, ya está pagada, ya no le debes nada a nadie ni a él, al único que tienes que agradecerle es a Dios, eres de su propiedad. Y cuando actualizas, entonces expulsas todas las acechanzas del enemigo. La cruz no ha perdido nada de su poder delante del enemigo, no ha perdido, está vigente. Y cuando alguien, me ha tocado acompañar deudas impagables, pues claro, entras en pánico, pero en un cerrar y abrir los ojos ya se pagó. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? Cuando tú te signas, es ese pecado que te ha reclamado, ya no. Y si lo has confesado y sigue allí, la buena noticia es que has venido a los ejercicios espirituales. Porque en este camino espiritual, en un momento más, ya vamos a terminar, les voy a dar la bendición y la indulgencia plenaria, donde la huella del pecado que quedó es tocada por la oración de la iglesia suplicante para que a través del signo de la cruz sea borrada. Claro, tiene una semana para confesar. El padre David ha estado también muy temprano acá, ha estado confesando, te puedes confesar, puedes recibir la comunión, tienes que rezar al Papa, por el Papa, tienes que hacer una obra de misericordia y haber estado aquí en los ejercicios. Con estas 5 cositas vas a voltear y decir, oye, pues está todo muy bien, quedó limpio todo, sí, no hay huella, no hay huella. Si tú recuerdas, dale gracias a Dios que todavía tienes memoria, pero de que exista ya no. Pero queda una purificación donde tienes y vuelves a nacer. El poder de lo alto, le dice Nicodemo, y es el Señor. Por eso, mis queridos todos, yo quería terminar este día con estas 3 cosas. ¿De quién eres propiedad o eres propietario? Tú decides. Si eres propiedad de Dios, si vives en el dolor y tienes sufrimiento, quítale el sufrimiento y abraza el dolor. Y si las acechanzas del enemigo están reclamándote todos los días, recordándote tu pecado, tu falta, tu condenación, entonces ya pagamos esa deuda. Bueno, ya la pagamos el otro. Ya la pagó. Ya no le debes nada a nadie. Y cuando vives de esa manera, entonces el espíritu del mal, que siempre está en guerra tratando de confundirnos,
tienes el recurso espiritual para salir bien librado de esta situación. Pues que la victoria de Jesús en la cruz sea ese signo que marque nuestra mente, nuestros labios y nuestro corazón. Que cada vez que te signes con tranquilidad y no corriendo, entres en el misterio de la Trinidad y experimentes su amor. Que la experiencia de vivir en Dios te permita la gracia de saber que eres de su propiedad. Has sido marcado, sellado como propiedad de Él. Y si tú experimentas que el poder de Jesús, cuando le dices en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en ti. No estás representando a nadie, está en ti. Es la presencia real de la Trinidad en ti. Y lo que toca a Dios lo transforma, tu historia y la historia de los demás. Por eso cuando compartimos este signo, es compartir lo que estamos viviendo. Se abre el mar. Y experimentar, por supuesto, que no tengo nada. Vívanlo. Abrazar el dolor, esa locura, hay que vivirla. Y experimentar que el enemigo, con todas sus acechanzas, no tiene poder sobre nosotros. Entonces vamos a experimentar y a vincularnos a aquellos primeros caminantes que en todo momento, como decía San Juan Crisóstomo y Basilio, en todo momento signa tu frente, tu cama, tu cuarto, tu vida y la vida de los tuyos. El poder que tiene este signo es un poder que Dios nos ha permitido para vivir como una llave y entrar en el misterio de la verdadera vida, que es la vida en Cristo. Vamos a ponernos de pie para poder recibir la bendición y la indulgencia plenaria. En estos días tenemos la oportunidad de alcanzar y lucrar esta gracia para hacer y tocar nuestra historia y ser borrada para empezar una nueva vida. Arrepintámonos de nuestros pecados con humildad y pidamos a Dios la gracia de volver nuestro corazón a Él. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, se me ha concedido por la Iglesia, les concedo la indulgencia plenaria y el perdón de sus pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijo y Espíritu Santo. Dios te salve María. Gracias, Señor, por ti. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, pues hemos concluido nuestros ejercicios espirituales. Gracias por esta ascesis de despertarse muy temprano por la mañana. Espero en Dios que haya valido la pena que una idea cristiana para recuperar una cosa tan sencilla, y agradeciendo que alguien desde muy pequeños nos tomó la mano, hizo el primer paso.
Hoy hemos dado el segundo paso, ver lo que hay detrás de este signo cristiano que es el signo de Cristo. Dios los bendiga. Nos preparamos ya casi al final de esta Cuaresma para vivir juntos la Pascua. La noche de Pascua sin duda será diferente al ver la cruz, al ver la resurrección, al renovar nuestras promesas bautismales y descubrir que este signo tan sencillo tiene un poder para desatar lo que este mundo ha querido atar en nosotros. Una buena Cuaresma y una feliz y santa Pascua para todos. Dios los bendiga a todos. Terminamos con el canto. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, Dios me bendijo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, Dios me bendijo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, Dios me bendijo. Tu siervo escucha. Háblame, Señor, que tu siervo Bendecido día para todos. Muchas felicidades por haber concluido esos ejercicios, que sean de mucho provecho espiritual y tengan frutos en ustedes y en sus familias. Buen día a todos. Dios los bendiga.